Bienvenidos, mi nombre es Tiffany Vega Solano, soy estudiante de bachillerato en Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Mi práctica profesional la realicé en el bufete Infante y Asociados en Fórum 1, el cual es un bufete encargado de asesorar en muchos aspectos a asociaciones solidaristas, tanto públicas como privadas del país. El sector es legal y de solidarismo. En Costa Rica existe una gran cantidad de instituciones, tanto públicas como privadas, que cuentan con asociaciones solidaristas para sus trabajadores, las cuales son organizaciones sociales que buscan el bienestar para sus afiliados. Entre los beneficios que trae una asociación solidarista es el aporte patronal y cesantía para sus afiliados. Sin embargo, existe una gran falta de información respecto a este rubro acerca del aporte patronal y la cesantía. Por lo tanto, nuestro planteamiento del problema es cuáles son las responsabilidades y riesgos que adquiere una asociación solidarista del sector público en el manejo del aporte patronal cesantía de sus afiliados. Es por esto que nuestro objetivo general de nuestro proyecto es crear un instrumento informativo para asociaciones solidaristas en donde encierre las responsabilidades y los riesgos que tienen a la hora del manejo patronal o cesantía de los trabajadores. Los objetivos específicos de nuestro proyecto son tres. El primero de ellos es crear un resumen con la normativa existente relacionada con el concepto de aporte patronal en las asociaciones solidaristas. El objetivo específico número 2 es crear un apartado con los criterios emitidos por instituciones públicas como lo es el Ministerio de Trabajo y la Contraloría General de la República con respecto a la regulación del aporte patronal en las asociaciones solidaristas del sector público. Por último, nuestro tercer objetivo es implementar dentro del documento informativo estrategias legales para las asociaciones solidaristas con el fin de darle un buen uso al aporte patronal cesantía de los trabajadores. Para llevar a cabo nuestro proyecto se dividió en 4 etapas. La primera, búsqueda, la segunda fue la estrategia, luego el desarrollo y por último la finalización. El primer punto, que era la búsqueda, lo que se hizo fue encontrar toda la información que iba a tener el documento informativo. Con esto hablamos de conceptos, normativa, jurisprudencia y todos los pronunciamientos que han emitido varias instituciones públicas respecto a este tema. Luego de eso se vino la estrategia, que trataba de hacer un resumen de todas las interrogantes que tenían algunas asociaciones solidaristas o afiliados de estas con respecto a este tema. Asimismo, estudiar algunos procesos judiciales que se encuentran actualmente de asociaciones solidaristas con mal manejo del aporte patronal y cuáles fueron las consecuencias de estos mal manejo de la cesantía. Luego de esto llegamos al punto número 3, que corresponde al desarrollo, en el cual se analizó toda la información obtenida en el punto 1 y 2 y se empezó a elaborar en sí el documento informativo. Para esto se llevó a revisión 2 veces con varios abogados del bufete y por último se hizo las correcciones que ellos nos indicaron. Luego de esto ya se iba a llegar a la finalización del documento informativo y era el cierre del proyecto, en el cual se imprimió dicho informe, se le entregó al bufete y además ellos hicieron una promulgación de este documento a varias asociaciones solidaristas del sector público. Y con esto concluimos lo que fue la realización del documento informativo para las asociaciones solidaristas. El documento informativo correspondía a 3 secciones, o estaban organizadas en 3 secciones. La primera de esos era la parte general, donde venían las normativas, conceptos y todo lo relacionado con el aporte patronal. En la sección número 2 venía todas las interrogantes y algunas preguntas que habían existido a base del aporte patronal y las diferentes respuestas que habían tenido diferentes instituciones hacia esa pregunta. Y por último era la sección 3, que ahí ya venía la lista de recomendaciones para que se diera un buen uso del aporte patronal o cesantía de los trabajadores por parte de las asociaciones solidaristas. Como todo en la vida, no todo fue perfecto y existieron obstáculos. El primero de ellos podríamos decir que fue la pandemia. Como sabemos, actualmente el mundo está pasando por una crisis y Costa Rica es parte de esta, en la cual se da una crisis de salud, económica y también laboral. Por lo tanto, justamente cuando
cuando se inició el proyecto, fue cuando empezó la pandemia en sí, por lo tanto se tuvo que detener el proyecto por un tiempo y además trabajarlo desde la casa. Y obviamente pues no fueron los mismos resultados, no se tenía el mismo apoyo ni el mismo respaldo por parte de los abogados desde la casa. Luego de eso podríamos hablar del poco interés o casi nulo de muchas asociaciones solidaristas en donde se les intentó incluir y la respuesta fue negativa. Y por último es que existen muchos criterios diferentes para las mismas preguntas. Existe una pregunta y muchas instituciones responden de diferentes maneras, entonces ese sería nuestro tercer obstáculo, que a veces no se puede llegar a una respuesta concreta. Las lecciones aprendidas de este proyecto fueron bastantes, sin embargo las podríamos simplificar en dos. Número uno, que en Costa Rica existe demasiado desconocimiento de la información respecto a todo el tema de asociaciones solidaristas. En ninguna universidad que forman abogados se incluye este tipo de materia y la sociedad tampoco hace por dónde aprender. Existen muchísimos trabajadores que actualmente están afiliados a este tipo de asociaciones y ninguno sabe qué pasa con el dinero, con la cesantía y con su aporte patronal. Por lo tanto, una de las lecciones aprendidas es que existe demasiado camino que recorrer en este tema tan importante como es el aporte patronal en asociaciones solidaristas. Como conclusión, podríamos decir que la responsabilidad de una asociación solidarista es bastante grande y hay que tener demasiado cuidado con quién se hace o se tiene negocios, pero que es una responsabilidad compartida, que no solo corresponde a una asociación solidarista, sino también a los mismos afiliados. También como conclusión podemos volver a decir que existe demasiada falta de información en todo lado y que debería de haber un poco más de regulación y un poco más de conciencia en todas estas personas que manejan una asociación solidaristas y las que pertenecen, porque realmente con el que se está manejando y se está jugando es con su dinero. Entonces con eso podríamos concluir este proyecto informativo. Como punto final para las recomendaciones, yo diría que la número uno es realizar capacitaciones. Creo que solamente un documento informativo se queda corto y que sería un gran complemento realizar capacitaciones a varias asociaciones solidaristas y a varios afiliados de esas asociaciones. Luego de esta, tener una lista fija desde un principio con asociaciones por qué trabajar y ya tener a cuáles asociaciones realmente involucrar. Y por último, hacer encuestas tanto a afiliados como a las asociaciones y los funcionarios de estas, o sea, meterse un poquito más allá y un poquito ir más a lo interno de una asociación solidaristas y los problemas que realmente tienen. Realmente esas serían mis tres recomendaciones para realizar un mejor proyecto